corazón a corazón. Hoy quiero compartir con ustedes. Mire, está en Jeremías, capítulo 18, versículo 3 en adelante. Habla de la señal del alfarero y el barro. Y dice así: descendí a casa del alfarero y trabajaba sobre la rueda. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en las manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel. Así dice este pasaje de Jeremías, capítulo 18. ¿Sabe una cosa? Dios quiere hablarle a Jeremías, pero también a través de Jeremías quiere hablarle al pueblo, a usted y a mí. Le revela el proceso, ese proceso que es lo que significa el objetivo final que Dios tiene con cada uno de nosotros. Pero de acuerdo a esta palabra, y como dice Génesis 1, fuimos hechos de la tierra. Pero a veces para saber a dónde voy, debo saber también de dónde vengo. Y debo ser una persona humilde, sin arrogancia. Porque este proceso que el alfarero hace con el barro es un proceso que lo primero que hace es la zaranda, un gran cernidor, que la palabra cernidor viene de discernir, viene de poder entender, ¿verdad? Lo que dice Ezequiel 36, apartar lo vil de lo profano, saber apartar lo bueno de lo santo y, bueno, ¿y por qué dije lo bueno y no lo bueno y lo malo, sino lo bueno y lo santo? Porque a veces creemos que ser santo es hacer lo bueno. A veces tenemos un concepto de nosotros mismos mucho más elevado que el que deberíamos tener. Y ahí es cuando empiezo a mezclar lo bueno con lo santo. Creer que haciendo cierto tipo de cosas yo pueda agradar a Dios, pueda agradar el corazón de Dios. Porque trabajo, porque hago cosas en la iglesia, porque soy una persona siempre ocupada en las cosas de Dios. Y el problema es que dejo mezclar lo bueno con lo santo. La tierra dura se ablanda con el agua y se transforma en ese barro que el alfarero lo toma, pero además de cernirlo, además de sacarle todas las piedras, hace una masa y deja orear esa masa al sol. El sol penetra en esa masa hecha con el barro y luego la toma en sus manos, la pone en su rueda, que comienza a dar vueltas, y él pone sus manos sobre ese barro para darle forma. A veces yo que soy representado por ese barro, me siento aplastado, no entiendo el proceso. Y el alfarero sí entiende el proceso, por eso gira la rueda. El trato de Dios muchas veces es con el carácter de la persona. Ese carácter a veces irascible, ese carácter a veces de personas enojonas, que se enojan, que se molestan por todo. Y Dios tiene que tratar con ese carácter. ¿Dónde lo trata? En esa rueda que gira. Ahí es donde Dios transforma ese barro en la forma que Él le quiere dar. Si la vasija tiene aire, ¿sabe lo que va a pasar? Cuando el alfarero la termine y la ponga en el horno, el calor del horno va a hacer que esa vasija explote o se raje. En la prueba aflora de qué estamos hechos, lo que hay en el corazón de la persona. Muchas veces no entendemos, nadie entiende, porque yo creo que en el medio del proceso nadie entiende por qué está pasando lo que está pasando. Luchas en la economía, luchas en la salud, lucha en la familia, lucha en la congregación. Parece que nadie me entiende, vivo un tiempo de incomprensión. Y Dios dice: a la rueda, tiene que girar la rueda, tengo que tratar contigo. ¿Y sabe lo que le pasaba al alfarero cuando veía que se estaba yendo para otro lado? Lo que él estaba formando con sus manos, lo deshacía. Y volvía a tomar barro y volver a darle la forma de aquello que él quería hacer. Fuera un jarrón, fuera una vasija, lo que fuera que él estaba haciendo, le iba a dar la forma que él quería darle. Pero después de que terminaba, lo ponía a orear, lo ponía a secar y estaba allí, secándose al sol.
Después que estaba seca, recién ahí venía la etapa del horno, la etapa de darle la temperatura para que ese barro se transformara en cerámica. Luego que se enfriaba y él sacaba ese jarrón, lo miraba y decía, está quedando hermoso, no tiene ninguna rajadura, no tiene ningún tipo de daño que el calor le haya generado, y después que lo revisaba bien, los ponía aparte para luego pintarlos. Y sabe, muchas veces cuando el alfarero sacaba esos jarrones del horno, aparecía una rajadura que la temperatura alta le produjo a ese jarrón. ¿Y sabe lo que hacían? Le ponían cera. De ahí la palabra sinceridad, porque el que vendía esos jarrones tapaba con cera la rajadura y luego lo pintaba y lo vendía. Entonces los vendedores, ¿sabe lo que hacían? Ponían un cartel que decía sincera. Ninguno de estos jarrones tuvo una rajadura, ninguno de estos jarrones le va a engañar porque no tienen rajaduras ni los tapé con cera. Son sincera, de ahí la palabra sinceridad. Pero después que estaba terminado ese jarrón, que tenía el color natural de la cerámica, ese hombre los pintaba. Y cuando los pintaba, entonces sí, aquel barro que él tomó al principio y lo pasó por la zaranda, terminó siendo un objeto hermoso donde la gente cuando lo veía le interesaba comprarlo, para poderlo tener en su casa, tal vez para ponerle flores, tal vez para poner algún adorno, pero era importante porque pasó por el proceso. Muchas veces hay cristianos que no quieren pasar por esos procesos. Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Y Dios tiene que tratar con áreas de nuestro carácter, con áreas de nuestro temperamento, con áreas de reacciones naturales. Y ahí viene el trato de Dios. Él sabe de qué estamos hechos. Por eso trabaja con nosotros, porque quiere hacer jarrones para que nosotros podamos servir. El que quiera servir debe pasar por diferentes etapas. Fíjese que la primera etapa era el zarandeo, la mezcla con el agua, el tratamiento con las manos, el secado, el horneado, el reposo y el barnizado. Etapas en la vida de un cristiano. Etapas que nos van a llevar en ese proceso de Dios a que tal vez vivamos cosas que no nos van a gustar. El barro no le puede preguntar al alfarero, ¿por qué tantas vueltas en la rueda? ¿Por qué? ¿Por qué no me das más forma pero sin tanta rueda? ¿Por qué? No, el barro no le puede preguntar. Por supuesto que no. Nosotros tampoco le podemos estar preguntando a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué me pasa aquí? ¿Por qué me pasa allá? Dios no te va a dar la respuesta, porque Dios está esperando que nosotros, al ponernos en sus manos, lo hagamos de forma incondicional, sin ponerle condiciones a Dios. Yo conozco gente que se ha enojado mucho con Dios y creen que el mejor castigo que le pueden dar a Dios es dejar de congregarse. Personas que muchas veces el carácter se sublevó de tal manera que es como si el barro se quisiera ir de la mesa de trabajo del alfarero y le dijera, no, no, esta forma que me estás dando no me gusta. A nadie le gusta el proceso, a nadie le gusta el desierto, a nadie le gusta que Dios ponga sus manos sobre nosotros y trabaje, porque a veces somos personas que nos gusta, de acuerdo a nuestra personalidad, ser como somos y que así y todo Dios nos quiera usar. Y Dios dice, no, hay cosas que tengo que zarandear en tu vida. ¿Sabe para qué era la zaranda? Para separar el trigo de la cáscara. La cáscara tenía que salir definitivamente de la zaranda. Y esa tarea era una tarea importante. No podían quedar restos de cáscaras en el trigo. Y sabe, yo creo que debe ser, yo vi una vez a un alfarero tratar y mojaba sus manos y trataba con esa masa y le iba dando el borde y le iba dando la altura necesaria para luego darle la forma. Y después que estaba terminado, que frenó la rueda, uno lo veía y decía, quedó perfecto, quedó bárbaro. Pero le faltaba todavía ese proceso en el que tenía que llevarlo al secado, lo tenía que llevar al horno, lo tenía que pintar.
Y esa transformación tan linda, como dije recién, del barro a la cerámica, lleva su tiempo, lleva su costo, lleva su trabajo. El alfarero trabaja muchas horas para poder hacer varios jarrones y poderlos vender. O sea que el proceso no es fácil. A veces yo me puedo enojar. Yo digo, qué bárbaro que a veces hasta nos damos el lujo de enojarnos con Dios. Y enojarnos con Dios porque no entendemos de qué manera Él trata con nosotros. Pedro era una persona, el apóstol Pedro era una persona que tenía un carácter muy firme. Y un carácter tan firme que lo llevó a tener algunos inconvenientes, porque él era muy sanguíneo, era una persona con una personalidad muy fuerte. Y el trato de Dios, a través de la zaranda, a través de las diferentes situaciones que le tocaron vivir, lo hizo un hombre que ganó multitudes para Cristo. Un hombre que caminaba y su sombra tocaba a los enfermos y ellos recibían la sanidad. Pero tuvo que pasar por el proceso, Pedro. Tuvo que pasar por ese proceso tan difícil de que tal vez al Dios no darnos las indicaciones podemos no llegar a entenderlo. Por eso tanta gente se molesta, se enoja y dice, no sé por qué Dios no hace algo, no sé por qué Dios no interviene. Y claro que Dios interviene. En el desierto es donde quedan todas las mañas de Egipto. En el desierto es donde se mueren todas las cosas que atacaron tu vida en Egipto y te hicieron una persona carnal, te hicieron una persona mental, te hicieron una persona que vivís en el pensamiento. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que le creas, pero que seas una persona que aprendas a vivir de lo sobrenatural y no del plano natural. Y hay un trato de Dios, y hay un tiempo de Dios, y hay un momento en que Dios, tratando contigo, te hace ver que cada uno de estos procesos del alfarero terminan siendo los diferentes procesos en la vida, en la economía, en la familia, en tu salud, en tu trabajo, en todas las áreas. Vas a tener siempre algún tipo de tratamiento porque Dios no terminó contigo. Y Dios sigue esperando que nosotros le demos a Él toda nuestra fe, todo nuestro afecto, todo nuestro amor y todo el tiempo para que Él trabaje con nuestras vidas. Yo muchas cosas no entiendo de la vida. Muchas cosas no entiendo de Dios, pero algo sé, que Él me tiene en sus manos y que Él va a seguir tocando áreas de mi vida para poder lograr de mí la persona que Él soñó cuando ni siquiera mis padres se conocían. Y Dios está haciendo lo mismo. Tal vez hay alguien que me está escuchando en este momento que se identifica con esta palabra de Jeremías. Se identifica porque dice, yo soy ese barro a quien Dios le está dando forma. Yo soy ese barro que a veces estoy en el horno, que no soporto la temperatura, que yo no sé qué voy a hacer, hasta que Dios te saca, te enfrías, te mira y dice, está en proceso, sigue en proceso. Está tan precioso que lo vendería así, pero no, lo voy a vender pintado, lo voy a vender con un valor porque valió el proceso. ¿Sabe que nosotros tenemos un valor en el mundo espiritual? Y ese valor te lo da la comunión que tenés con Dios. Ese valor te lo da cuando seguís a Dios y no estás todo el tiempo protestando, enojando, teniendo esas explosiones del carácter que muchas veces los seres humanos tenemos. Por eso le dijo a Pedro, Pedro, llegará el momento en tu vida que otro te ayudará a vestirte. Vos que sos tú que tenés ese carácter tan explosivo, bueno, llegará un momento que no dependerás de ti ni para vestirte, serán otros los que te ayuden. Y Pedro no dijo nada, ¿sabe por qué? Porque sabía que Jesús le estaba hablando al corazón de él. Y le estaba diciendo, Pedro, vas a ser un general del Evangelio, vas a ser un hombre de Dios que vas a ganar ciudades, vos vas a ganar muchísima gente para el reino. Pero hay cosas de tu carácter que tienen que ser cambiadas. Por eso es tan importante que el alfarero trabaje con nosotros. Por eso es tan importante que él actúe sobre el temperamento, el carácter y las reacciones que una persona puede tener. Yo he conocido en todos los años que tengo de cristiano, he conocido muchísima gente. He tenido la oportunidad de conocer a un hombre como Gigi Ávila, un hombre muy admirado por mí. Una persona
de oración, un hombre precioso, porque ganaba multitudes en todo el mundo predicando a Cristo. Conocí su corazón. Cuando vino a Uruguay, tuve el privilegio de ser su chofer. Estuve 2 días enteros con Gigi Ávila. Lo vi orar, lo vi almorzar, lo vi descansar. Lo vi porque yo estaba en la misma casa donde él estaba alojado. Yo estaba al servicio de él durante 2 días. Yo iba manejando y él venía al lado mío y me abrazaba. Y venía orando por mí. Y yo manejando y él orando por mí. ¿Sabe lo que yo destaco? Hombres como Gigi Ávila. Cuánto deseo que se levanten más hombres como él. Más hombres con ese corazón tan bueno, tan tierno, tan noble y tan amante de las almas. Dios necesita personas como él, pero también necesita personas que en este momento me están escuchando, a quienes Dios les está haciendo el gran desafío. Yo quiero trabajar en tu vida. Yo quiero trabajar en áreas de tu vida que son necesarias. Mire, es probable que en el área que usted más es probado es donde más va a ser usado. Así que si hoy usted está pasando por un tiempo de estrechez, por un tiempo de escasez, por un tiempo difícil, mañana Dios va a revertir esa situación para que usted ayude a otros que están en esa necesidad. Si hoy usted está pasando por una situación difícil, es probable que Dios la capitalice para que usted mañana ayude a otras personas que están en esa misma dificultad. Cuando leía este pasaje, me daba cuenta que no solamente Dios quería hablarle a Jeremías, que Dios no solamente quería decirle, Jeremías, mirá cómo trabaja el alfarero, y es lo que yo estoy haciendo con mi pueblo. No solamente eso. Él quería dejarnos un ejemplo bíblico para decir, Dios trabaja con sus manos sobre su pueblo. Dios trabaja para que los hombres y mujeres hagan que el reino de los cielos valga la pena para otras personas que hoy tal vez lo ignoran. En los tiempos de Jesús, él decía, el reino de los cielos se ha acercado, pero con la irrupción del Espíritu Santo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, ahí comienza el reino de los cielos establecido aquí en la tierra. Y Dios está buscando gente que viva más conforme al reino de los cielos que conforme al mundo, que conforme a las cosas naturales de esta tierra. Por eso digo, qué hermoso es saber que por sobre todas las cosas Dios ha fijado sus ojos sobre usted. Dios ha puesto su mirada sobre usted para decir, estoy trabajando contigo para las cosas que quiero hacer a través de ti. Estoy trabajando para que la gente vea mi gloria en tu vida. No te enojes cuando hay escasez, no te enojes cuando hay problemas, no te enojes cuando no te contesto que sí o te contesto que no por ahora. No te acostumbres a que te diga todo que sí, porque también estoy trabajando en tu dependencia de mí, estoy trabajando en tu obediencia hacia mí. Hay mucha gente que le cuesta ponerse incondicionalmente en las manos de Dios. Tal vez en algún momento emocionalmente lo hagan y digan, sí, Señor, me pongo en tus manos. Pero ¿sabe qué? Muchas veces eso es de la boca para afuera, pero no de corazón. Dios está buscando gente no solo que le crea, Dios está buscando gente que le obedezca. Y esta palabra del alfarero a mí me emociona, ¿sabe por qué? Porque yo veo que han habido áreas de mi vida en las cuales ahí el alfarero empezó a poner su mano y empezó a sacar lo que no servía y empezó a romper y empezó a hacer las cosas necesarias para darme la forma adecuada que él quiere. Y yo digo, bueno, ya está, se terminó todo. Y Dios dice, no, te falta el horno. Si no te paso por el horno, cuando te quieran tomar con sus manos, en las manos de la gente, te vas a romper. Entonces tengo que hacerte cerámica pasándote por el horno. Ah, pero no quiero pasar por el horno, Señor. Es feo pasar por el horno, Dios dice, es necesario. Y después que saliste del horno, decís, bueno, ahora sí se terminó todo. Ya me enfrié, ya estoy bien. Y dice, bueno, ahora te voy a pintar. Y te voy a dar a ese barro que tomé del suelo, te voy a dar una forma tan hermosa que la gente va a ver el valor que tenés. ¿Dónde está el verdadero valor de un hombre y de una mujer de fe? En haber pasado por las manos de Dios, que ha transformado todo nuestro ser.
Así que por sobre todas las cosas, en estas breves palabras, en estas breves meditación, les quiero decir algo. No se enojen con Dios ni con el proceso. No se enojen con las circunstancias que le toca pasar, porque todo esto es permitido y hecho por la mano de Dios para hacer de nosotros, de barro, a una cerámica pintada y de mucho valor. Dios te bendiga.